y solo argumentos contrarios y nunca buscando el punto común, como imagínate cómo se ve ese mundo y ahora imagínate un mundo en el que la gente se detiene y escucha y busca y construye, Uf. ¿verdad? O sea, para mí se ven mundos distintísimos, ¿no? Buenas noches, muchas bienvenidos a otro episodio de Alineados, un podcast donde tenemos que el humano es complicado y por eso queremos entender su mente, su conciencia y su comportamiento. Andamos en el episodio 5, lo que significa que andamos ya más de un mes haciendo videos. Hoy tenemos una invitada muy especial. Considero que su mente es increíble y por eso es que la trajimos hoy para platicar de algo muy importante. Ella es una artista, entonces le vamos a dar la bienvenida a Sofía Castillo. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Hola, estoy bien, estoy muy emocionada de estar contigo compartiendo este espacio. Muchas gracias por darme tu tiempo y la verdad es de que por tenerme paciencia porque esta introducción estuvo complicada muchas veces, es como nuestra toma número 15, estuvo muy difícil, el internet no estaba colaborando porque está lloviendo por acá, pero contanos, Sofía, estábamos diciendo que eras una artista porque de hecho acaba de sacar un video, muchachos, por si lo quieren ver lo vamos a dejar en el link. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama To Fall in Love with an Artist. ¿Y de qué se trata? Explicarle un poquito a la gente así se interesa y lo va a buscar. Estoy pensando cómo decirlo sin que spoilee, pero es básicamente este descubrimiento de qué significa amar a un artista em, y cómo se siente de bien y también cómo a veces se puede sufrir el amar a un artista. Sí, amar a Entonces, un artista creo que lo podemos resumir con que es intenso. Lo vamos a ver, se lo recomiendo mucho. Creo que es un proyecto que estaba trabajando hace un montón porque tengo la noción de que es un poema que ya te he escuchado decir en algún momento. Entonces es un trabajo sí. de mucho tiempo, mucha. Pero bueno, vamos a introducirnos al tema con Sophie. De hecho, ella lo propuso, entonces shout out a Sophie. Vamos a hablar sobre algo relacionado con la comunicación y es que es escuchar versus oír y la importancia de poner atención. Conocemos de que oír en realidad solo es una manera pasiva y es un acto fisiológico de recibir sonidos, es involuntario prácticamente, mientras que escuchar requiere atención, interpretar y entender. Entonces contanos tú, Sofi, ¿qué pensás de todo lo que abarca el concepto escuchar? Ujú. Pienso que hay dos áreas en las que escuchar ha sido relevante para mí y por eso es un tema que me encanta. Ajá. Una de las áreas ha sido el área de escucharnos a nosotros mismos y creo que luego de ese escuchamiento, esa conversación que logramos tener con nosotros mismos, igual y después se puede reflejar en cómo escuchamos a los demás. Entonces, pues quería decir eso solo como contexto de por qué me importa el tema también. Y ahora que pienso de escuchar, pues pienso que, como tú mencionabas, es un acto activo y creo que no es fácil. Para Realmente creo nada, que no es requiere fácil. No intención. sé, me gustaría saber cómo qué piensas tú sobre Mira, algún momento en el que hayas sentido que es difícil escuchar. es que escuchar está en todo, porque está en eso que tú decís de escuchar de ti mismo, incluso entre relaciones personales, sea amigo o novia, papá o con cualquier persona que compartas espacio de información. También está el aprendizaje, escuchar la naturaleza. Mira, creo que escuchar se vuelve relevante cuando querés aprender y entender. En realidad es para comunicar, Ujú, no es solo pasar el tiempo o porque se puede y recibir frecuencias, ¿me entendés? Porque cabal, ujú, yo me puse a leer y de hecho vi muchas cosas que podía corregir porque escuchar es sencillo, solo es poner cosas en práctica, ¿no? Porque incluye tanto cosas ujú, como verbales y no verbales, en el sentido de ujú, ujú, escuchar, recibir el sonido poniendo atención, pero también entra tener un objetivo a la conversación, hacer preguntas, contraargumentar y todo eso. ujú, Entonces ujú, creo que eso ujú. solo eleva la forma de comunicarse con la gente. Ajá. ¿Y tú sentís que hay algún momento en el que es más difícil escuchar que en otros? Mm, Bueno, si hablamos con el prójimo, por supuesto que va a ser muy difícil escuchar algo que simplemente no le tenés Ujú, interés. Sin embargo, tenés que ujú, educarte para poder recibir info que no compartís o algo por el estilo. Pero en el sentido ujú, de escucharse a uno mismo, es que ese es otro tema, el autoconocimiento es una escucha distinta. ujú, Hablemos un poquito ujú. de cómo haces tú para escuchar de ti mismo, para entenderte, para ponerte atención, ¿va? Ujú. Sí, súper.
o sea, quiero hablar, antes de decir como cómo hago para escucharme, quiero compartir cómo me di cuenta que no sabía escucharme a mí Uf, con misma, todo. El ¿verdad? primer paso tal vez, ¿va? Sí, sí, y realmente uno de los más relevantes. Entonces, creo que cuando yo, o sea, hace algunos años, como mi enfoque sobre quién era yo y qué era lo que quería, estaba muy en el aire. O sea, yo no había, nunca me había sentado conmigo misma a decir como, Sofía, ¿qué onda? Ujú. ¿Qué querés? ¿Qué sentís? ¿Verdad? ¿Qué sentís? ¿Por qué lo sentís? ¿Y cómo puedo cuidarte mejor? ¿Cómo puedo ayudarte? Entonces, en esos momentos en que no tenía esa conversación conmigo misma y no me escuchaba, realmente era muy difícil disfrutarme a mí misma y disfrutarme la vida y disfrutarme a los demás, porque realmente había mucho ruido en mi cabeza y era como un tipo de grito que alguien, como de alguien queriendo ser escuchado, ¿verdad? Fijo, fijo. Entonces, eso sentía yo como en mi cuerpo, hasta físicamente, ¿verdad? Como que había algo ahí, cierta tensión, cierta energía que estaba queriendo salir y que estaba queriendo ser escuchada. Y creo que en esos momentos de mi vida yo pensé, o mi primer approach fue, quiero que la gente me escuche, ¿verdad? Como que tengo tanto que decir y quiero que la gente me escuche, pero cuando daba a conocer esas ideas que yo tenía, creo que salían de forma como atacante, quizá, mis ideas o lo que sentía, porque realmente, o sea, yo misma no estaba buscando ser escuchada por los demás, sino realmente quería ser entendida antes, o solo considerada antes por mí misma. Entonces, eso fue como la primera vez que me empecé a dar cuenta como, madre, ¿por qué mi comunicación con los demás es tan atacante? ¿Verdad? Entonces ahí fue cuando empecé a escribir. Realmente escribir para mí ha sido la forma y sigue siendo la forma más fácil de escucharme, que es literalmente sentarme y decir, mira Sofía, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ujú, ¿Cómo ujú. vas? ¿Cómo Buen está todo? ¿Qué método. está pasando por tu mente? Ajá, ¿qué está pasando por tu mente? Entonces, literal escribir cualquier cosa, aunque yo sienta que son cosas que no van mucho conmigo, porque al final creo que eso puede pasar, como que uno no se escucha a sí mismo porque tiene pensamientos o ideas que no se alinean necesariamente con lo que tú crees Sí, que fijo. crees. Entonces, es solo como anotar todas las ideas de lo que sentía, lo que pensaba hacia mí misma y hacia los demás, y luego verlas. Eso de entrada ya me da un sentido de paz, ¿verdad? Estoy viendo lo que estoy sintiendo y escuchando, estoy lista para, para que me importe y para empezar a preocuparme por esta persona y empezar a cuestionar estas cosas que está sintiendo. Entonces, o sea, eso relacionado a hablar conmigo misma. Ujú. Me gusta porque quiero remontar esto. Es de que qué importante fue de que para poder comunicarte y transmitir un mensaje te tenés que escuchar primero. Eso ejemplifica como que la superioridad de escuchar antes de hablar. O sea, prácticamente tenemos dos oídos y una boca. Es por algo. Ujú. Sí. Entonces, o sea, no es tan solo porque sí, para que haya simetría, no. O sea, por algo tenemos más esa capacidad. Y es que lo que implica escuchar, escucharse a sí mismo, es Ujú. demasiado subjetivo porque cada quien tendría su método. La cosa es poder encontrar Ujú. cómo poder canalizar, Ujú. porque cuando el pensamiento cambia cuando se ponen palabras, porque el lenguaje es Ujú. corto. Por eso escuchar es demasiado clave porque afecta en el aprendizaje propio y de tu entorno, Ujú. ya sea cualquier materia o Ujú. información. Va, ¿y qué nos puedes Ujú. Me decir? parece, Decime, decime, decime. perdón. Decime, perdón. Te iba a decir que, te iba a decir que me pareció interesante eso que decías de tenemos dos ojos, dos oídos y, ¿cómo es? Pues Sí, también dos tenemos dos oídos y una ojos, vamos. boca. También. Pero me pareció interesante que como dijeras, bueno, es muy importante escuchar. Y me parece interesante sobre todo porque si te das cuenta, o por lo menos en mi caso, cuando iba creciendo, a mí me enseñaron a hablar, ¿verdad? A mí Total. me enseñaron a decir palabras, me enseñaron a formular frases, oraciones, me enseñaron a decir, me enseñaron a expresar, pero nadie nunca se sentó conmigo y me dijo, mira, es importante escuchar. Mira, hay una Total. forma de escuchar tanto a ti mismo como escuchar a los demás. Y creo que eso es, o sea, solo quería resaltar que puede parecer evidente que escuchar es importante, pero tal vez siento que o sea, tal vez yo personalmente durante mi vida no le di el tiempo.
Entonces, solo comentar en eso. Tú tenías otra Yo pregunta. siento que el sentido común al Mm. final no es tan común, ¿va? Solo Eso dicen. en realidad, ¿quién, o sea, te dejan solo a que lo descubras porque es una súper herramienta, pero no te la Ujú. enseñan, Sí, no sé por qué no te la no, enseñan, ya ajá. sea papás o escuela o lo que sea. Ujú. Pero me gusta lo que decís de que nos dejan para experimentar, porque eso de cierta manera también me parece interesante y me gusta, ¿verdad? Porque, Ey, o sea, a mí nadie, o sea, a mí nadie me lo enseñó, pero a través de la experiencia y supongo que, o sea, y de fijo, escuché ciertas conversaciones o leí ciertos libros que me recordaron que quizá era importante. Entonces, ahorita que mencionaste, bueno, no nos lo enseñan en el colegio, como siento que a veces podemos pensar que es responsabilidad de alguien más que nos enseñen las cosas, cuando me gusta también el pensamiento de que nos tiren al agua, ¿verdad? Y que descubramos qué es lo que nos importa, ¿verdad? sí, pues creo que parte del autoconocimiento y por escucharte es que todo va a tu tiempo, ¿va? Y lo vas a aprender Ujú, con la UNITES y te das cuenta. Pero mira, a lo que ujú, iba a sí. ir antes de, y es que también me di cuenta leyendo esto, porque yo cometo muchos errores, mucha, y si ven mis podcasts, ahí los tengo, o sea, y hablan conmigo, ahí los tengo, pero es que, hey, men, se me fue tu cámara. Hey, ahí está. Sí. Pero estaba hablando sobre Perdón. los errores, y es de que, por ejemplo, Ujú, eh, se encuentra no ver a los ojos, ver al alrededor, intentar pensar qué vas a responder antes de que termine la mm, otra persona a dar su enunciado. sí. Este es el que más me pasa a mí, pero es intentar completar la oración de los demás. Es así como se quedan un ratito así en su idea y yo así como, "Men, esta es la palabra que querías decir. Va". Eso me pasa un montón, pero son cosas Ajá. chiquitas, va en automático que Ujú, hacen la diferencia entre oír y escuchar. Entonces te quería preguntar a ti, mm, ¿cómo miras la mm. escucha en el prójimo? ¿Y cómo crees que se puede Ujú, ujú. mejorar? Y tu experiencia y así. Súper, qué bonita pregunta. Entonces, igual solo tomar un poco de la conversación que acabamos de como abarcar, ¿verdad? Que una herramienta es escucharnos a nosotros mismos y aprender a estar abiertos, a hacernos preguntas para entendernos mejor, ¿verdad? Entonces, porque quiero como concretar eso solo porque creo que es el paso más esencial. Si sabemos cuidarnos y cuestionarnos a nosotros mismos, después lo demás resulta de cierta manera. Entonces ahí Sí, es donde entro al prójimo. El prójimo. no, está buena. Podemos Em, escoger otro sinónimo, pero habría que buscarlo porque no no, se me me ocurre. encanta, me encanta. Amemos al prójimo. Ya, Y entonces, sí, o sea, creo que lo que tú mencionas ahorita, ¿verdad? Que muchas veces hablamos o cuando estamos hablando con alguien, o sea, imagínate que estoy hablando contigo, podría estar pensando una vez en una respuesta súper chilera que podría dar, entonces me concentro más en formular mi respuesta que ya tengo de cierta manera craneada y no escucho realmente tu contribución. sí, Entonces, pensamiento inicial en eso que tú acabas de mencionar es que cuando hacemos eso, a veces nos podemos perder de ese aprendizaje, ¿verdad? Quizá esa idea que queremos compartir, estamos como que, "Ay, ya quiero como que sea mi momento de decir de esto", es compartir, algo que me tú, o encanta. sea, ajá, es algo que yo, o sea, eso tú ya lo tienes. Y esta persona te está ofreciendo algo que todavía no tienes. Y es algo que quizá puede añadir a tu argumento y enriquecerlo. Entonces, creo que es algo difícil y creo que nos ha pasado a todos. Y porque así, o sea, por lo mismo que hablamos al inicio, ¿verdad? Nos enseñan que es importante o te ves cool también si tenés la respuesta correcta. Entonces, la mente está como estoy lista para dar la respuesta correcta y no estamos tan programados o no nos hemos programado aún a estar atentos y a recibir, procesar y luego hablar. De hecho, justo ahorita que me hiciste esta pregunta y pausé, me recordé de un video que vi, un TED Talk que, fijo, vamos a Uf, compartirlo ahí abajo podemos poner el también. link. Ajá, fijo. Sí, pero ese TED Talk es chilo porque comienza en silencio, ¿verdad? Y entonces la chava después dice como, esto fue intencional, tal vez se sintieron incómodos viéndome aquí en silencio. Y es porque muchas veces no nos gusta dejar un espacio entre pregunta y respuesta porque creemos que nos vemos tontos, porque, ala, no, esa persona no tiene la respuesta inmediatamente, Sí, ¿verdad?
cuando muchas veces tomar esa pausa significa estoy procesando realmente la información que me acabas de dar, estoy dispuesta a entenderla, estoy dispuesta a cuestionarla y hasta estoy dispuesta a preguntarte si entendí bien, que ahí es, o sea, eso es para mí ha sido top en términos de paz interior y paz en mis relaciones. Eh, ha sido el tema y esto es un tool que se usa para el diálogo al final. Se llama eco, se llama Eco. hacer eco. Ujú. Ajá. Entonces, esta herramienta básicamente lo que es que, imagínate, estamos en un debate sobre una ley que quieren pasar, no sé, sobre usar suéteres grises, ¿verdad? Entonces tú me tiras todos tus argumentos y estás súper alebrestado, madre, mira, es que esto, esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, muchas veces nuestras reacciones, no, lo que tú dices está mal porque esto, esto, y esto. Ujú. Eso es como el escenario común, ¿verdad? Sí, Alguien que tiene una opinión, alguien que tiene una opinión distinta y una confrontación. Entonces, aquí es donde entra el uso de la herramienta del eco. Entonces, imagínate que tú ya me diste tus argumentos de por qué usar suéter gris es violento y lo peor del mundo. pésimo. Eh, sí. Entonces, la herramienta del eco, la forma, o una de las formas en las que tiende a usarse es yo, Sofía, como la persona que está recibiendo esta información, te voy a decir, mira, de lo que me acabas de decir, yo entendí esto, esto y esto. También percibí que te estás sintiendo así, así y así. Y quiero entender si esto es realmente lo que intentabas comunicar. Solo al hacer eso, o sea, ese ya es un paso primero de que como que te invita a haber prestado atención antes, porque si no, no puedes hacer el eco. Entonces, de cierta manera, es como que un push a eso, y una vez tú ya, pues, dices eso, algunas veces es probable que te digan, bueno, sí, ¿verdad? Otras veces posiblemente te digan que no. Y eso puede ser difícil que pase porque a muchos nos puede ofender tal vez escuchar nuestras propias palabras y que ya no suenen tan bien, ¿verdad? Fijo. Como, como quizá habías dicho, el suéter gris solo no tiene estilo. Y después yo digo, tú dijiste el suéter gris no tiene estilo. Y se Y después escucha puedes pensar, raro. ajá, entonces después dices como, no, o sea, no me refería a eso. Y a mucha gente le da pena decir como no me refería a eso, porque tal vez sí se refería a eso, pero ahora está aprendiendo que quizá no, que quizá ya no quiere creer en eso, quizá su argumento no era tan concreto. Y mucha gente se lo toma ofensivo, pero realmente ese ejercicio de validar el conocimiento y que luego una persona diga, no, realmente ese no era mi argumento, eso de por sí es un acto maravilloso de Sí, aprendizaje, ¿verdad? O sea, tú total. expusiste lo que tú creías que era una verdad, alguien más te la dice de regreso porque te estaba escuchando, o sea, el listener es esencial en esa parte, te la repitió y tú te diste cuenta que no te referías a eso. Entonces refraseas, no, perdón, quizá lo que quería decir era que el suéter gris no tiene swag. Entonces ya ¡Ey! lo refraseas, Es ya lo diferente. refraseas, es diferente. Entonces la otra persona te dice, ok, ok, ahora entiendo que hiciste esto, esto, esto. Entonces tú dices, sí, exactamente eso es lo que quería decir. Nadie. Y el siguiente paso del eco, una vez que ya validaste que lo que tú Ujú. recibiste realmente cuajó de cierta manera en tu cerebro, en tu alma, en tu cuerpo, entonces después puedes cuestionar el significado de esas cosas, ¿verdad? O sea, ¿a qué Ey, te refieres con suave? ¿Verdad? O sea, porque entiendo. creo que mucha gente toma por sentado que todos tenemos las mismas definiciones para El todo. mismo Y, concepto. y el mismo concepto. Entonces, al hacer esa pregunta de, bueno, entonces sí entendí correctamente, excelente. Ahora quiero entender aún más. O sea, el punto no es, bueno, ahora que me dijiste eso, ya tengo la respuesta, no. El punto es, tengo una opción de seguir cuestionando para entenderte y una vez ya tenga absolutamente, pues, a lo más puro que se pueda tu argumento, yo puedo, y eso es como uno de los pasos finales del eco, yo puedo decirte en qué estoy de acuerdo o qué me hace lógica o sentido de lo que tú has dicho. Entonces ya puedo Uf. decirte, mira, o sea, con lo que me explicaste del swag, este punto que dijiste de que el swag, no sé, en street fashion aplica de cierta manera los lunes por la tarde, sí, tiene sentido porque lo he observado. Lo he Ajá. observado. Ahora cuando mencionaste lo del swag por las mañanas, ahí yo te quiero dar un ejemplo o una observación en donde he observado algo distinto, ¿verdad? Me Entonces parece. ahí de cierta manera como se cierra el eco, ¿verdad? Que es el proceso
realmente escuchar, De dialogar estar y en lo construir. mismo. Exacto, y se convierte escuchar en esta herramienta colaborativa en la que vas a construir algo, ¿verdad? Y por eso es que es tan poderoso. Porque imagínate este mundo, ¿verdad? Imagínate este mundo en donde tú me decís, los suéteres grises son fatales, y yo te digo, madre, son lo mejor, y después nos vamos a pelear en un comentario de Facebook, y solo escribiendo son fatales, y tú escribiendo son Son geniales, o buenos. viceversa. Ajá, argumentos contrarios y nunca buscando el punto común, como imagínate cómo se ve ese mundo y ahora imagínate un mundo en el que la gente se detiene y escucha y busca y construye, Uf, ¿verdad? O sea, para mí se ven mundos distintísimos, ¿no? ¿Qué piensas de eso? eso es un life hack para comunicación y convivencia efectiva, men, la verdad. O sea, es que eso es escuchar, entender, poder transmitir lo que tú decís y también Ujú, recibir de otro lado y poder ujú, estar en la misma página. Es como construir con diferentes ladrillos. No se puede. ujú. Tiene que ser el mismo material, el mismo concepto, así como tú decías. Mm, Pues eso sí son life hacks, mucha. Ya vieron, Sofía tiene el panorama de cómo es la comunicación. ¿Va? Pero es que es, creo que escuchar es sinónimo de entender. ¿Qué sucede cuando, hablando siempre en el tema del prójimo, qué sucede cuando no entendés los sentimientos o la forma de expresarse de la otra persona? La otra persona se puede sentir desvalidada e incluso puede cerrar ujú, un canal de comunicación, ¿va? Que para nada es la meta. O sea, la idea es poder entenderse entre mm, todos, recibir mm, información, aprender, convivir, hacer networking, ujú. toda la jugada, ¿me entendés? Y mira, va, Ujú. yo quería saber qué, qué errores notas tú en los demás o en ti al momento de escuchar los más comunes. Como para que es que nos tenemos que dar cuenta de cuáles son y que son simples de cambiar. Solo es que no estás Ujú, consciente de que lo haces. Eso es que no mm, estás consciente porque no es mm, como, ay, mala onda, no te voy a escuchar. ¿Va? ujú. Sí, bueno, ahorita mencionaste algo que también pues ha sido relevante en mi experiencia, que es el tema de que no escuchar te puede cerrar barreras pues te puede crear barreras de comunicación. En ese específico, creo que a mí todavía me pasa, ¿verdad? Porque como te conté, hace algunos años era mi casi mecanismo de existencia el atacar y estar a la defensiva de todo. Entonces, o sea, cuando uno se da cuenta de algo y aprende, igual toma tiempo para que el cerebro lo cuaje. Entonces, algo que Sí. todavía a mí me pasa es que cuando alguien ya tiene una postura atacante, o sea, de por sí llega y te dice, madre, ese argumento que tú tenés o ese pensamiento, esa idea que tú tenés sobre X, Y, Z, por ejemplo, un caso es que a mí me tienden a atacar, o sea, ciertas personas me tienden a atacar por el tema de la libertad, por mis ideas en la libertad. Y entonces cuando yo me siento atacada, mi instinto es como no escuches, ¿verdad? No escuches, te están atacando, el mecanismo es ataca de regreso. Sí, fijo. Em, y eso lo he observado, o sea, literalmente puedo decir esta semana. Entonces, no sé, por ejemplo, mi hermano estaba haciendo ese argumento de ataque hacia alguna idea, y cuando digo argumento de ataque, me refiero a que, es decir, mira, lo que estás pensando está mal. En Y es corto. como, ajá, y entonces, y le llamo ataque porque no estás ofreciendo primero preguntas, ¿verdad? De mira, ¿por qué pensas esto? Si no es lo que estás diciendo está mal. Em, y lo siguiente es que para que en mi mente se tenga el concepto de argumento de ataque, es que lo estoy diciendo así cerrado, no quiero entender, creo que ese va en el mismo, No, pero se cerrado y no entiende. quiero entender, cerrado y no quiero entender, y lo siguiente es que no te voy a escuchar cuando me ves un argumento, ¿verdad? Entonces, cuando recibo este tipo de argumentos, tengo ese instinto de tirar mi lógica de funciona porque esto y esto, y lo digo no para intentar construir algo juntos, sino para demostrar que yo tengo la razón. El Entonces creo que eso, fundamento. eso es como y ni siquiera el fundamento, como ahí de verdad solo es ataque, me están atacando, voy a atacar de regreso. Y creo que eso no, o sea, eso antes me pasaba un montón, por ejemplo, cuando con los ¿cómo se llama? Debates pro vida y pro aborto.
Entonces, alguien piensa esto, hay como que atacar y decir por qué estás mal. Y eso lo ves, o sea, de verdad, esta semana abrí Facebook y todo, o sea, también lo observo un montón, que ves argumentos de por qué el otro lado está mal. ¿Verdad? Entonces existen lados. Al Primero parecer, existen lados, apparently. Al parecer existen lados y al parecer hay ataques. Y todo el mundo es como, o sea, es válido atacar porque hay una verdad, ¿verdad? Porque la verdad la tengo yo y la verdad la tengo yo, entonces tengo que defenderla a capa y espada. Entonces, o sea, de verdad esta semana que lo vi, no vi ningún comentario como de, no sé, un pro vida a un pro aborto o un pro choice, ni siquiera sé qué término usar, como así que pero escoge sobre su como, cuerpo. un pro choice. Nunca he visto algo de, quiero entender un poco más sobre esto, donde puedo encontrar fuentes. Eh, y con este tono también, ¿verdad? Porque sí he Sí, no visto de preguntas de ataque dónde o... están tus fuentes. Ujú, sí. O sea, es distinto. Que es una Entonces pregunta creo hecha que de una eso. vez para desvalidar, ¿no? Entonces no tiene Entonces propósito. cuando respondes, exacto, tiene un propósito y es desvalidar, Bueno, ¿verdad? sí, en ese caso sí. Entonces, entonces cuando uno ya ve, o sea, y creo que es el mismo como abstraction, ¿verdad? La misma abstracción, cuando uno ve que alguien lo va a atacar, uno posiblemente va a intentar atacar de regreso. Entonces, eso es uno de los, y no lo llamaría error, solo lo llamaría uno de los eventos que puede pasar. Y para ese evento específico, yo creo que una de las herramientas que más me ha servido, ¿verdad? Es siempre, siempre pensar que las personas, o sea, primero, siempre habla con gente que piensa distinto a ti, ¿verdad? Gente con la que sabes estás en desacuerdo. Y cuando tengas esas discusiones, siempre pensá que la persona a la que le estás hablando y que te está hablando tiene por lo menos un 1% de verdad o un 1% de buen argumento. Entonces ya cuando entras a una conversación con ese mindset, vas a estar posiblemente como intentando entender y buscar la verdad o buscar la lógica o el sentido de lo que la otra persona está diciendo. Y ya no es quiero atacarte, sino es quiero entenderte Sí, y quiero buscar la verdad en lo que estás diciendo. Y después viene lo del eco, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los eventos en los que lo he visto. me parece, y esa técnica es buenísimo, lo de poder relacionarte con gente que tiene opinión diferente. Creo que también es muy válido, así como decías, de que reconocer de que tal vez puede tener 1% de verdad, que puede ir más lejos que eso en el sentido de, bueno, me puede aportar, aunque sea un poco mío, que es mucho más importante de que quién tiene la razón, ¿me entiendes? Porque al final aprender lo esto, o sea, te hace crecer, te hace tener una opinión mucho más, tal vez no firme, pero completa, podría ser. Me gusta eso que decís. Primero, lo primero que dijiste, lo de juntarte con gente que está en desacuerdo contigo, eso también me recuerda a un libro que también vamos a poner el link Uf, abajo, sí, que hoy es sí como 12 10 Rules links for ahí. Life. Pues sí, es 12 Rules for Life, es un clásico, pues sí, es bastante mainstream, creo yo, en el mejor de los sentidos, a mí me encantó realmente. Pero es de Jordan Peterson y él menciona este tema de qué pasa cuando hablas con alguien con el que estás en desacuerdo y cuando buscas, cuando esperas o tenés este mindset o esta mentalidad de que la persona con la que estás hablando puede aportarte algo, como dices. Y lo segundo que me gustó que mencionaste eh, fue que dijiste, queremos aprender, ¿verdad? Estamos conversando para crecer. A mí me fascina ese pensamiento porque imagínate entrar a un diálogo o entrar a una conversación o entrar a un post en Facebook con la mentalidad, vine aquí a aprender y a crecer. Sí, Y con esa, o sea, me fascina, ¿verdad? O sea, creo que le daría un giro a cualquier conversación porque ya no, o sea, si quiero aprender significa que quiero escuchar, entender, cuestionar, así como un niño, ¿verdad? Como, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? es que Pero esa es como la que, ¿verdad? actitud, men, esa Como, es la actitud que hay que mantener el resto de la vida. ajá. Ajá, y me encanta, me parece importante, me parece que puede ser muy, muy, muy constructivo y que al final es tener la intención en mente, ¿verdad? Que es algo que aplica a muchos ámbitos y muchos temas, ¿verdad? La intención, ¿con qué intención estoy entrando a esta conversación?
¿Con qué intención voy a hacer esta pregunta, verdad? También con qué intención me voy a relacionar con ciertas personas, porque ahora que también estaba leyendo, también de Jordan Peterson, Bueno, también vamos a poner el link, va. me cae. O es del mismo libro, capaz. Sí, no sé, o tal vez un video, pero ahí te lo va a pasar. Ahí lo vamos a poner. Pero ajá, a él le preguntaron como qué pasa con esta gente que realmente no te quiere escuchar, como llegar con alguien y tú estar dispuesto a escuchar y ser como constructivo y colaborativo, y otra persona no cede, ¿verdad? No cede a la colaboración. Ujú. Entonces, se me fue Uf, un se momento, fue, ahí está. pero Problemas técnicos, mucha. sí, todo bien. Todo en orden. Entonces decía qué hacía, ¿verdad? Entonces, lo que él decía es, bueno, si sabes que estás llegando a un lugar donde nadie te va a escuchar, ¿por qué vas a hablar? ¿Verdad? Tiene Inicialmente. sentido. Y lo que él dice, ajá, y lo que él dice es, entonces si vas a esa conversación y alguien más va a estar atacando, lo que puedes hacer sí es escuchar, porque al final sí, tal vez sí puedes aprender algo, ¿verdad? Y Sí. quizá guardar esas palabras que sabes, esa energía que no va a aportarle a nadie. Entonces, que hay veces en las que sí podemos o que es recomendable escuchar y como que Contenerte. con, pues no sé si la palabra es contener, pero redirigir tu energía, creo que es la palabra. Ajá. Redirigir tu energía ya no tanto a, bueno, yo tengo otra idea que compartir, sino redirigir a te voy a escuchar. Luego hasta puedo, no sé, irme con mi cuaderno y anotar qué aprendí y qué quería decir yo. Y hasta en tu cuadernito decir, bueno, esto que hizo la persona, bueno, eso también se lo puedes decir a la persona, mira, esto que dijiste, y eso sí, o sea, eso a mí me, no sé, me funciona un montón para conversaciones, como alguien que me está atacando y no está dispuesto a escuchar, solo decirle qué es lo bueno que veo en sus argumentos. Y se Entonces, quedan ala, eso que tranquilos. dijiste, como esa parte que dijiste, esa sí la entiendo, me hace mucho sentido. Y la gente hasta se sorprende, es como, ¿cómo así que esta persona que piensa distinto, como puede decirme que yo pienso algo bien, ¿verdad? Esto se supone que es una competencia, no Es que sé. creo que ese es el mindset de Entonces, mucha gente, como tener the ajá. upper hand, así como yo soy el que está en lo correcto y te lo quiero demostrar, ¿va? Uh-huh, uh-huh. ¿Y por qué pensás que podríamos tener ese upper hand? ¿Por qué querríamos ganar en una conversación? Creo que solo es la intención de demostrarle o sea, es que ni siquiera sé si es demostrarse uno mismo, porque uno si tiene el conocimiento, lo tiene, y ya, that's it. Si lo querés compartir, está bien, pero cuando querés tener la razón, creo que es un acto que querés reflejar en los demás, o sea, que te perciban de cierta Mm, forma. Creo yo, o mm, sea, no va a generalizar, pero creo que mm, eso podría ser. ¿Tú qué pensás? ujú. Con lo que dijiste ahorita de querés que reflejar que tenés la razón, Ajá. mi pregunta sería, ¿qué significa, o sea, en qué momento crees tú que tienes la razón? Como, Uh, cómo sabes si tienes la razón? Mira, yo no puedo decir que nunca he estado en la parte de ser un atacante, pero creo que Mm. muchas veces como que tu, tu marca de éxito, por así decirlo, es lograr hacer que la otra persona ya no diga nada o que ya no responda o se quede sin información con qué Mm, decirte. Eso podría ujú, ser una. ujú. El resto que solo gente que practica la escucha activa te puede decir así como, ah, bueno, tú tienes razón, o entendí esto de todo lo que dijiste, entendí esta parte, así como tú decías. Eso podría Ujú, ser un cierre ujú. favorable entre todos, pero creo que o dejar callada a la otra persona o solo llega muy lejos la discusión que ya no pasa nada. ¿Tú qué piensas? Ujú. Pues con lo de tener razón, sí, eso es como una pregunta que sigue en mi cabeza, como cuando llegas a un punto Es que no sé en si el se que decís, puede. yo totalmente, y no, y yo creo, o sea, güey, y en lo que he experimentado de mi vida, no, bueno, cuando era más joven y pensaba que tenía la razón y peleaba, ahí sí sentía que tenía la razón, pero mientras he ido como experimentando y teniendo conversaciones, me voy dando cuenta que tener algo que compartir es más un tema de tener como una idea clara y que has detallado o formulado un argumento conciso,
Creo que en ese momento uno puede decir, bueno, tal vez tengo razón, pero realmente yo no uso esa palabra. Yo uso más quizá tengo este argumento, ¿verdad? Tengo este Lo argumento desarrollé y lo pensé. que, ajá, desarrollé este argumento. Creo que esa idea como me ha alejado el término tener la razón, ¿verdad? Entonces solo es, tú tienes argumentos, yo tengo argumentos, pongámoslos en la mesa y veamos si hay algo que podamos construir, ¿verdad? Entonces, eso con el tema de tener la razón, o sea, no creo que, o sea, realmente no es un concepto que yo use mucho, quizá voy a ir a estudiarlo después de esta conversación porque no, nunca, o sea, no me ha servido últimamente, me ha servido más bueno, voy a argumentar mis argumentos, ya sea sobre mí misma, sobre los demás, sobre el mundo, voy a formularlos, voy a leerlos y los escribo, ¿verdad? Eso siempre me ayuda a cuestionarme aún más y comprender un poco más. Y una vez los comparta y sea 100% honesta en el argumento que formulé, ¿verdad? La gente ya va a poder cuestionarlo y va a poder también aportarme cualquier otro argumento que ellos hayan formulado para yo seguir aprendiendo, que creo que es lo que tú vienes diciendo desde el inicio, ¿verdad? Es algo de entender. Sí. Entonces yo también diría, es algo de, y también lo dijiste, realmente es algo de aprender. Entonces, eso le da un giro de cierta manera a, no sé si lo llamaría la comunicación, pero la conversación, que creo que es un tema o un concepto en el que yo personalmente a veces no le meto tanta cabeza, ¿verdad? Como una conversación realmente es una cosa fascinante, o sea, y Sí. si lo piensas y te detienes, una conversación significa que alguien ha estado formulando un argumento, te lo está compartiendo, tú puedes como indagar en él, tú puedes compartir el tuyo, pueden indagar juntos y llegar a un entendimiento o a formular o unir perspectivas sobre una realidad. Esa cosa es mágica, o Y es que sea, conversar tiene su esfuerzo, tanto en la parte mm, que involucraste para desarrollar tu punto de vista como para mí el más difícil de todo es lograr poner tu pensamiento en palabras, porque cambia, es difícil mm, comunicar lo que, o sea, la sí. cabeza al lenguaje es como pasar algunas cosas de inglés a español a veces hay cosas que no tienen traducción, ¿me entendés? O literalmente no suenan iguales. Ujú, y por eso mismo creo que es súper chilero e importante también, una vez, por ejemplo, ya hayamos escuchado nuestro propio argumento, traerlo sobre la mesa para que alguien más pueda escucharlo. Entonces ahí está como el escuchar no solo de tu lado, sino el querer que alguien más te escuche, porque una vez te escuchan, también, ajá, por lo mismo, ¿verdad? Pueden cuestionarte y tú puedes aprender, ¿verdad? Entonces ahí eso es un tema también interesante, ¿verdad? No solo escuchar, sino también recibir la escuchación de los No, sí, demás, te entiendo, te ¿verdad? entiendo. Es como en lo del método Ajá. del eco que decías, así como, bueno, me expresé Ujú, mal del suero gris, pero no era mi intención. ujú, Pero no es ujú, culpa del escucha recibir mal el mensaje, fue mi culpa. ujú. No, Entonces, no necesariamente, ajá, o no sea, no necesariamente necesariamente culpa, pues, solo... pero tal vez hay algo Ujú, que ujú. arreglar o Sí, sí, modificar. totalmente. Ujú. Ajá, y creo que eso es parte también de lo que podemos llevar como intención a la conversación, ¿verdad? Estar dispuestos a escuchar lo que otros escucharon y estar dispuestos a reformular, porque tal vez a veces nos podemos poner a defensiva, así como mencionaba antes, cuando realmente te está aportando increíblemente el que esta persona te escuche. Entonces también eso, bueno, eso puede llevar a un tema que es interesante, ¿qué pasa cuando no encuentras gente que escuche? ¿Verdad? Porque es Qué difícil. difícil. O sea, no es la regla, por lo menos, bueno, gracias a Dios, en donde yo estudio sí es la regla, porque practicamos muchísimo el diálogo socrático, pero aparte del lugar donde estudio, salir a la calle y es difícil, o sea, Y a para mí darle contexto a la me cuesta gente, ¿qué es todavía. lo que estudia Sophie? Ah, bueno, yo, yo estoy estudiando en el Michael Polanyi College. Es una carrera de artes liberales en la cual en el primer año eh, lo que hacemos son tener diálogos todos los días, diálogos socráticos sobre libros de la Great Western Society, no sé Ujú. cómo decirlo en español. Ahí en subtítulos, Entonces en lo que el link. hacemos Entonces, lo que hacemos básicamente es que no tenemos maestros, bueno, en ningún año tenemos maestros realmente, pero ese año lo que hacemos es nos dan esos libros
esos son un montón de libros y son libros sobre biología, filosofía, religión, Nítido. astronomía, todo. Y entonces nosotros los leemos y llegamos a dialogar compartiendo, bueno, leí esto, entendí esto, tú qué entendiste, ¿verdad? Entonces eso de escuchar, y realmente el foco de todo eso es como formular argumentos, aprender a comunicarlos, escucharlos de los demás y aprender a integrarlos en una conversación. Entonces creo que es por eso que después los demás se vuelven bastante, pues los demás y yo en proceso también, espero, nos volvemos mejores o más intencionales en la escucha. Entonces, pero eso es por un año de casi diálogo socrático intensivo, ¿me entiendes? Increíble. No, sí, y es bonitísimo. Y Bonitío. por eso también como invito muchísimo a leer y vamos a poner libros. Pero Sócrates es OG. precioso, lo amamos por aquí, pero, o sea, él es una de mis inspiraciones para el tema de escuchar. Si ves sus libros, no hay un libro en el que él no esté cuestionando a alguien. Que cuestionar creo que es parte importante de escuchar, ¿verdad? Una pregunta es lo que después, o sea, una pregunta quiere decir también que estás escuchando algo, ¿verdad? O sea, alguien te dijo algo, tú escuchaste y estás cuestionando para seguir entendiendo en ese proceso de escucha y pues, comunicación, ¿verdad? Y al final a Sócrates lo mandaron a matar porque estaban diciendo que estaba corrompiendo a la juventud, eh, porque los estaba haciendo pensar, ¿verdad? Todavía se ve Entonces un al final poco le ese dijeron como, modelo en la actualidad. De otra entonces, cabal, forma, le pero... dijeron como, ajá, y es algo que podemos nosotros empezar a practicar desde donde estamos. Yo siempre, o sea, eso siempre lo creo, ¿verdad? Que es, para mí lo más importante es empezar a trabajarlo en nosotros, con nosotros y con el prójimo, el de más cerquita, Yeah. porque es desde el centro que todas las olas se generan. Entonces, ajá, aunque, o sea, por ejemplo, sí, podemos como culpar, creo que muchas veces culpamos al sistema educativo o culpamos a el gobierno, no sé, culpamos a todo el mundo, o sea, es tan natural en sentido de defensiva y ataque y necesidad de que alguien te cuide. Em, pero al final creo que también es importante para el tema de escuchar y para cualquier otro tema, recordar que nosotros tenemos el poder de empezar a practicar eso, empezar a pulirlo, ¿verdad? Y quizá tener conversaciones con gente cercana, como yo estoy teniendo hoy una conversación contigo y estamos llegando a explorar más este tema. Eso podemos empezar a hacer, ¿verdad? No necesariamente tenemos que ir al gobierno, mira, enseñarle a, Sí, decirle a todas no. las escuelas que enseñen a escuchar, si ni siquiera nosotros lo hemos como llegado a experimentar, ¿verdad? Entonces, para mí siempre es, comienza en casa. Eso es algo que también dice Jordan Peterson, que él dice como, si quieres arreglar algo en el mundo, comenzar ordenando tu cuarto. Facts. Entonces, yo creo que o sea, ese argumento aplica en la vida en general y también en escuchar. Entonces, mucha, yo he crecido a partir de esta plática con Sofi. Tenía ratos de no platicar contigo también, entonces qué bueno que el podcast me permitió tener una charla contigo. Nos acercamos al final, mucha, y este es un espacio muy importante porque le damos al invitado un tiempecito para que pueda transmitir sus ideas, darle un mensaje al mundo. Y sí, no te sientas presionado, pero si quieres decirle algo a la gente, este es tu momento, vamos. Gracias. Gracias. Primero, ajá, gracias. Es súper refrescante. Así como te decía, no es fácil tener una conversación donde hay dos lados escuchando. Pero al mismo tiempo es bonito recordar que podemos ser nosotros y también los que nos ven, hola chicos y chicas, que también los que nos ven, pues son parte de esta conversación. De hecho, ahorita ustedes están escuchando y pueden, ¿no? O sea, el siguiente paso justo es eso, es cuestionar y quizá a veces cuestionar no necesariamente es directamente escribirme a Honest Bubble, ¿qué onda? Mira, tenía esta duda, tal vez sí, pero no cuestionar después de escuchar no necesariamente es hablar con la persona, sino llevárnoslo a la discusión con nosotros. Entonces, primero eso, gracias por escuchar hoy a ti, ¿verdad? Y a todos. También estoy agradecida de poder haber escuchado, aprendí muchísimo. Eh, Algo súper bonito que me pasa es que cuando yo comunico esas ideas, esos argumentos y las pongo fuera, ¿verdad? La gente lo puede cuestionar y a mí me dan hasta más ideas y aprendo muchísimo.
Entonces amo este espacio y qué cool que lo tengas con los demás, porque al final los demás se están haciendo, ¿verdad? Compartiendo sus pedazos de ideas que han estado formulando a través de sus días y incentivando o estimulando a que otros pues puedan seguir formulando ideas. Entonces ahora mi mensaje, no sé, sería primero como recuerden que hay herramientas para practicar la escucha. Creo que algo que a veces no se da en conversaciones son herramientas finales como, bueno, ya puedes empezar a aplicarlas. Y creo que la herramienta del eco es una que se puede empezar a practicar as soon as possible. Y es bastante delicioso usarla, honestamente. Uno se siente más, yo me siento más intelectual, más poderosa, más aprendedora, de verdad. Eso. Y la siguiente es pues visualizar, ¿verdad? Imaginar ese mundo en el que hay gente que escucha, ¿verdad? Y tenerlo súper, súper presente. O sea, ¿qué pasaría si yo escuchara cada vez que hablo con alguien? ¿Qué pasaría si yo reformular sus argumentos? ¿Qué pasaría si cuando yo entro en una conversación estoy lista para colaborar y construir un mundo mejor, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿a dónde me lleva? Y quiero usar algo que tú dijiste, ¿verdad? Traer una conversación. O sea, tú tienes la opción de entrar a una conversación con el mindset de aprender y si lo haces, puedes aprender. Y para mí no hay nada más poderoso que eso. Entonces, pues saber, o sea, mi mensaje es saber que tú tenés el poder de escuchar y que con eso puedes aprender y puedes ayudar a los demás a aprender y con eso construir un mundo más chiller. Yeah. Pues ya escucharon a Sofía, prácticamente dijo, piénselo fuerte para que pase. Entonces, les agradecemos mucho tiempo les agradecemos muchísimo por su tiempo, recuérdense que estamos en todas las plataformas, recuérdense ver el video de la Sofi, ahí van a estar todos los links de los libros que nos dio, de sus videos y todas sus redes sociales, por si quieren pasar a ver sus fotos y su arte. Entonces, escúchense ustedes mismos y escuchen a su prójimo. Buena onda por escucharnos. Órale.